Entonces, este es el vector superficie, que representa este elemento de superficie pequeño, que es un delta S. La fuerza que realiza el fluido es perpendicular también, es paralela a la superficie, en la misma dirección y sentido que el vector superficie. Por lo tanto, la presión P es la constante de proporcionalidad en esta relación. ¿De acuerdo? La presión entonces es la relación entre fuerza y superficie. Si ¿qué tal? Estoy admitiendo más gente. Bueno, entonces, no, recién arrancamos. Este es el primer concepto que estoy dando. La primera filmina, exactamente. Sí. Entonces, la presión se define como la constante de proporcionalidad, digamos, entre la fuerza que resiste o que realiza el fluido a la pared que lo contiene, multiplica con la proporcionalidad entre la fuerza y la superficie contenedora, y el elemento de superficie donde se aplica esa fuerza. En realidad, como lo vemos, acá les pongo cómo se define el vector superficie, ¿no es cierto? El elemento de superficie como módulo, cuyo módulo es el área, lo que les acabo de decir. Eso acostúmbrense porque cuando vean electrostática y magnetostática, siempre definen a la superficie como un vector físicamente. Bueno, pero en general no se presenta ni se define de esta forma la presión. La presión se define como el escalar que es cociente de los módulos entre la fuerza aplicada en la superficie sobre el valor del área donde se realiza la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, la definición más común de presión es esta: fuerza sobre superficie. Pero todo en módulo, porque la presión es una escala. ¿Bien? ¿Cuáles son las unidades que tenemos entonces de la presión? Las unidades de fuerza sobre las unidades de superficie. Las unidades de fuerza en MKS es el newton, y la de superficie en metro cuadrado, por lo tanto, newton sobre metro cuadrado es la unidad de presión. Y se define como el pascal. Newton sobre metro cuadrado es un pascal. Si tenemos la situación en que la presión varía punto a punto a lo largo de una superficie, que la fuerza aplicada, que la fuerza que aplica el fluido varía punto a punto sobre la superficie, entonces tenemos que definir la presión de otra manera, ¿sí? Como tenemos que hacer tender a cero ese elemento de superficie, tiene que ser cada vez más chiquito hasta que se aproxime a un punto, para tener en cuenta la presión justamente en cada punto de la superficie. Pero este es un detalle, en realidad nos vamos a quedar con que la presión es la fuerza realizada sobre la superficie que se realiza, y las unidades, newton sobre metro cuadrado, en unidad S, que se llama Pascal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo varía la presión con la profundidad. Sí, dale. Sí, exactamente. Es la superficie donde está haciendo, donde está aplicando la fuerza. Sí, de cuadrado, sí. Es un área completa donde se realiza una fuerza, ¿sí? A lo largo, sobre todo esa área. El fluido está... Exactamente, es una superficie, sí. Es el valor de la superficie. Ya lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo varía la presión con la profundidad? Todos sabemos que a medida que nos sumergimos, la presión, nos sumergimos en un líquido, en agua nosotros nos hemos sumergido, la presión aumenta, ¿cierto?
por eso los submarinos tienen que hacerse de un material sumamente resistente para que no se dañe en la profundidad. Entonces, vamos a ver cómo cambia la presión con la profundidad. Entonces, comenzamos con un análisis simple de un recipiente con un líquido. Y en ese recipiente vamos a analizar un pedazo de líquido, un elemento de líquido. Este elementito que está de color blanco es una parte de todo el líquido. Es un poco más de líquido nada más, que lo separamos del total. Entonces separamos una pastillita de ese líquido y analizamos las presiones que se realizan sobre esa parte de todo el líquido. De todo el líquido agarramos esa pastillita y analizamos la fuerza a la que está sometido ese volumen, ese pequeño volumen de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos esas fuerzas que actúan sobre el pequeño volumen. ¿Bien? Y ese pequeño volumen, como todo el fluido está en equilibrio, el pequeño volumen está en equilibrio. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo aislado de ese pequeño volumen? Acá lo tenemos. Es un esquemita. Sí. Claro, sí. Volumen. Estamos hablando de un volumen de líquido. Es una pastillita de ese líquido. Y nos imaginamos en el vaso de agua agarrar una feta, una rodajita del líquido. Claro. Esa rodajita del líquido, que pudo haber sido tomada en cualquier otro lado, porque es un poco más de todo el líquido, tiene un peso diferencial de W, ese es el peso. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre nuestro elemento de líquido? El peso que tiene el líquido, la presión, la fuerza que le hace el líquido que está por arriba, bien, y la fuerza que le hace el líquido que está por abajo. ¿De acuerdo? Por eso está en equilibrio, porque la suma de esas fuerzas que actúan sobre la tajada del líquido que estamos viendo es igual a 0. Por lo tanto, si hay fuerzas hacia abajo, tiene que haber alguna fuerza hacia arriba que equilibre todo. Bueno, entonces sumamos las fuerzas. La fuerza hacia arriba es F1, las fuerzas hacia abajo son la fuerza 2 y el peso. Y la suma de esas fuerzas tiene que ser 0. Todas las fuerzas están en dirección vertical. Entonces le podemos sacar las flechitas del vector. De hecho, le vamos a sacar las flechitas. ¿Cuál es el módulo de la fuerza F1? Y lo que acabamos de ver en términos de la presión. La fuerza sobre la superficie era la presión, ¿cierto? Acá que está faltando que la pastilla tiene un área, el área circular esta es igual a A. Yo tendré que haber agregado, no sé por qué no está, el área circular igual a A. Entonces la fuerza F1 o F2 se realizan sobre un área igual a A. Por lo tanto, ¿qué presión realiza la fuerza F1? La fuerza F1 dividido el área realiza una presión 1 de abajo. Una presión P, que es la presión de abajo. Y la fuerza F2, que se realiza desde arriba, es la fuerza debido a la presión del fluido, una presión que varía un poquito respecto a la presión anterior, que está muy finita la pastilla que toma. Entonces la variación de presión sobre el lado de abajo respecto al lado de arriba es muy poca. Entonces, la presión sobre la cara inferior es un poquito más chica que la presión sobre la cara superior. Ese poquito, ese diferencial de presión, se lo agregamos a este. Profe, pero la suma de las fuerzas no sería infinita porque, o sea, es de todas las...
son 360 grados, básicamente, que le aplica fuerza. La presión viene de todos lados, ¿o no? La presión viene de todos lados, pero las presiones laterales se equilibran. Las presiones laterales son todas iguales y se equilibran. Entonces solamente tenemos resultante, bueno, tenemos resultante nula porque está en equilibrio también, en la dirección y estamos analizando las fuerzas verticales. Ah, o sea, sería un elemento que va descendiendo, por así decirlo, en el agua. No, está quieto, no está descendiendo. Tenés el líquido en equilibrio. De ese líquido en equilibrio te imaginas un pedacito del líquido. ¿Bien? Del vaso del líquido, de ese vaso le pinto un pedacito al líquido, ¿tá? Para distinguirlo. Y elijo una pastillita finita. Sí. ¿Bien? Entonces, esa pastillita del líquido que tengo en equilibrio, ese pedacito de líquido, de todo el líquido elijo ese pedacito. Ese pedacito sufre, como cualquier pedacito de líquido, sufre fuerza, que son su propio peso, la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo para que estén equilibrados. Y en vez de hablar de fuerzas, como les dije recién, vamos a hablar de presiones sobre un fluido. Ajá. Y entonces, si tenemos que hablar de la presión O sea que en la el cara fluido inferior, hace presión a sí mismo. claro, sí. Vos te pones acá abajo, vos te metés al fondo de una pileta y sentís en los oídos la fuerza, la presión del agua. Cualquier punto del fluido siente la misma, pero nada más que vos lo sentís. Si medís la presión ahí, en todos los puntos de esa misma altura a la que estás vos, tiene la misma presión. La presión depende de la profundidad fundamentalmente y vamos a ver cómo depende de la profundidad. Eso es lo que vamos a deducir ahora. Ok. Entonces, agarramos un pedacito de fluido. La verdad es que la deducción del Serway es bastante más simple, pero menos general. Pero funciona igual, digamos. La deducción del Serway la dejé de lado. Entonces, pero siempre, el Serway también hace la suma de las fuerzas sobre un elemento de líquido. Esto lo hace. Sobre un pedacito de líquido. ¿DW qué sería, profe? ¿Cómo? ¿DW qué es lo que sería? ¿El peso? El peso. El peso. En vez de ponerle P de peso para no confundirnos con la presión, le ponemos W de weight. ¿Bien? Y D porque es un diferencial de peso, porque es una cantidad pequeña de líquido que estamos teniendo en cuenta. ¿Ah? Entonces, Ok, profe. en vez de analizar las fuerzas, como tenemos en la ecuación inicial, vamos a analizar las presiones sobre nuestra pastillita de líquido. La presión sobre la cara inferior es la fuerza 1 sobre el área. Fuerza 1 sobre el área es la presión P sobre la cara inferior. Fuerza 2 sobre el área es la presión P2, si quieren, P2 sobre el área superior. Pero como es un poquito más grande, pero levemente más grande, infinitesimalmente más grande, en vez de poner P2, decimos que la presión sobre la cara superior es igual a la presión de cara inferior más un diferencial de fuerza. Nada más que eso. Bien, entonces en vez de poner fuerza sobre área acá, paso el área multiplicando y me queda presión por área. Y el área A es el área del circulito de la cara superior y de la cara inferior de nuestro elemento. Bueno. Entonces la suma de las fuerzas en el eje Y, en el eje vertical, queda esta misma ecuación, pero sin las flechitas de vector, porque estamos sobre el eje vertical. Queda así: fuerza 1, presión por área. Fuerza 2, presión más la diferencial de presión por área. Fuerza 2 para abajo, peso para abajo. Igual a 0. Esa es la suma de la fuerza, igual a 0. Nada más que tenemos que hacer la fracción esta extraña de agarrar la pastillita elemental del fluido. Bueno, y acá tiene que hacer uso de lo que saben de densidad. Recuerden que la densidad de un fluido, la densidad de un sólido es masa sobre volumen. Por lo tanto, el peso
peso del fluido. El peso del líquido puede ponerse como la densidad del volumen del fluido. Densidad por el volumen es la masa. ¿Por qué? Es la gravedad. El peso es masa por gravedad, ya lo saben. En vez de poner masa, pongo densidad por volumen. ¿Bien? El volumen de la pastillita, ¿cuál es? El volumen de la pastillita es un cilindro, entonces el área por el área. El área de la base, superficie de la base por altura. A por diferencial I. Ese es el volumen de mi pastillita multiplicado por la densidad, me da la masa, multiplicado por G, me da el peso. ¿Bien? Vamos reemplazando la masa, cuando hablemos de fluido, por la densidad por el G. Entonces, en vez de poner acá diferencial de peso, voy a poner la densidad del fluido, por supuesto. Voy a poner, reemplazar el elemento de peso por densidad, gravedad, volumen del elemento de peso. Y acá la propiedad distributiva. P por A, diferencial de P por A. P por A, diferencial de P por A, van a ver, cancela esta. La presión por el área se cancela y cómo va quedando la ecuación. Bueno, reacomodando la cosa nos queda que la derivada o la variación de la presión con la altura es igual a menos la densidad del líquido por la gravedad. Y esta es la expresión más general, que es la que no pone cero. Es la expresión más general que tenemos para la variación de la presión con la profundidad. ¿Sí? La altura, ahora tomamos las alturas y estamos hablando todavía de profundidad. Estamos tomando las distancias desde la base del recipiente. Por eso estamos midiéndola con respecto a la altura, porque estamos tomando las medidas desde la base de. Entonces esto nos dice cómo varía la presión del fluido con la altura a la que estamos dentro del sitio. La variación de la presión respecto de la altura es menos la densidad del fluido por la gravedad. Esta presión vale tanto para sólido como para líquido. Para fluido en general, quiere decir para líquido como para gas. Es una presión general para líquido y para gas. Lo que pasa es que con los gases la densidad es variable. En cambio, los fluidos son prácticamente incomprensibles y se puede considerar que la densidad es constante a lo largo, sobre todo el fluido, que la densidad no varía. Cuando es constante la densidad es más fácil integrar. Si no, necesitamos la expresión o la dependencia de la densidad con la altura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos cómo varía la presión respecto de la altura general. Ahora, si queremos calcular la variación, cómo varía la presión para una tajada finita, por ejemplo, de un largo, ¿cómo varía la presión? Tengo una altura I2 y una altura I1 mucho más chica, tengo una tajada grandota de fluido. ¿Cómo varía la presión desde esta cara que está muy lejos de la cara superior con respecto a la cara inferior que está muy lejos? Para tomar el cambio de presión entre dos alturas que están muy distantes, es decir, no, la diferencia no es infinitesimal, tengo que integrar esto. Tengo que hacer lo siguiente: tengo que pasar diferencial y multiplicando y tomar la integral en ambos medios. De esta forma uno calcula la variación finita, el cambio de presión respecto a la otra. Entonces integramos esta expresión, la pasamos a otra forma e integramos. Y esta integral se hace más fácil, por la densidad recién, siempre que la densidad sea constante. Pero para los fluidos, para los líquidos, podemos suponer que la densidad es constante. Para los gases no se hace, entonces no podríamos integrar. Y si la densidad es constante, hacemos la integral y nos queda que la presión sobre la cara 2 de nuestra tajada con la presión a una altura I2 menos la presión a una altura I1 es igual a la densidad menos la densidad por G del fluido multiplicado por I2 menos I1. Y
es la diferencia de altura entre los dos puntos que estamos calculando. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Entendí que lo uno. Bien, esta es esta ecuación cuadrada proviene de esta integración. S2 menos P1, para este lado de la integra, cuando uno integra la diferencial P nos queda esto. Y acá tenemos ¿Dos de qué? ¿cómo? P1, o sea, sub 1 y sub 2 de qué? P sub 2 es la presión en la cara 2, en la cara superior. Estamos suponiendo que la tajada ahora es grande. P sub 1, supónganse que la altura I1 está acá abajo. P sub 1, la presión de abajo sobre la cara superior, la cara 1. Y sub 2 es la altura de la cara 2, y sub 1 es la altura de la cara 1. Bien. Esta es la expresión de la variación de la densidad con la altura. Supone un líquido donde la densidad se mantiene constante. Bien, con esto nos tendremos que quedar, más allá de la deducción, tenemos que quedar con que la diferencia de presión a una altura 2 y la presión a una altura 1 es igual a la densidad por la gravedad dividido menos I1. Sí, escucho. Es que no comprendí con la otra ecuación. Es como que esta que llegamos final es el despeje de la que está arriba. Esta, de esta, es la integral, no es de despeje. Ya que vos Claro. ¿sabés integrar o no? ¿Te acordás de cómo se integra una función constante? Sí, sí. Bueno, si pones x, la integral de 1 diferencial x. ¿Cuál es la integral de diferencial x? Aquí hay una función constante igual a 1. Sí, está bien. Yo lo que me refiero, digo, la primera de arriba nos dice cómo varía la presión con la... Bueno, Con la y la de altura. abajo, ¿qué nos dice? Lo mismo. Lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, nada más que acá estamos pensando en una tajada infinitesimal y ahora estamos pensando en un volumen de líquido mucho más grande. Estamos pensando en la diferencia de presión entre dos caras muy separadas, no muy juntitas. Para calcular la diferencia de presión entre dos caras o a dos alturas muy distintas, lo que hay que hacer es integrar esta expresión. Esta expresión la ponemos así, la integramos para poder calcular la diferencia de presión entre dos puntos del fluido que están muy alejados, mucho más alejados. Ahí está. Entonces, ¿cómo la defino la de arriba? La de arriba es como una aproximación, nomás. No, esta es la forma en que varía la presión con la altura. Miren la derivada de la presión respecto de la altura, nos da menos la densidad por volumen. Cuando estamos en el caso de un líquido que tiene una densidad constante, podemos calcular la variación entre dos alturas muy diferentes entre sí. Esto es esta es la diferencia de presión entre alturas muy pequeñas, que difieren muy poco, que difieren infinitesimalmente. La diferencia de altura es diferencial I para esta expresión. Pero si yo quiero calcular la diferencia de altura, la diferencia de presión entre alturas muy diferentes, tengo que integrar esta expresión. Pero para integrar la expresión necesito saber la densidad. Y en los líquidos la densidad es constante, por eso puedo integrar fácilmente. Si no fuera constante, esta delta no saldría de la integral y no podría integrar. Entonces, más allá de todo eso, nos quedemos con la última expresión que nos dice que la presión a una altura 2, es 2, menos la presión a una altura 1, es 1, es menos la densidad del líquido por la gravedad, por la diferencia y 2 menos. Crean eso nada más. Crean la deducción. O vean la deducción del Serway. Bien. Esto quedaría hacer una aclaración de esta expresión general, que luego, para el caso de los líquidos, uno puede integrar porque conoce la densidad. Bueno, entonces nos quedamos con esa fórmula.
Olvídense el resto. Esa es la formulita que necesitamos aplicar. La diferencia de presión entre dos puntos del fluido es igual a la densidad por la gravedad por I2 menos I1. Bueno, pero en vez de tomar las alturas, de tomar las distancias, alturas de la base del recipiente, como es común hablar de profundidad, entonces cambiemos la referencia y empecemos a tomar la altura desde la superficie libre del fluido, ¿no es cierto? De la superficie. Esta sería la superficie libre. Tomamos las alturas a partir de la superficie libre para poder hablar de profundidad. Entonces el punto P está a una profundidad H, a una altura I1, como decíamos recién, o a una profundidad H respecto de la superficie libre del líquido. Entonces, para hacer eso, vamos a usar la misma formulita que acabamos de deducir, pero I2, ¿qué va a ser? I2 va a ser la altura, I2 está marcado, la altura de la superficie libre. Porque esta formulita se dedujo tomando las distancias de la base a la base. Entonces I2 es la altura de la superficie libre. ¿Qué presión actúa sobre la superficie libre? Que no tiene líquido por encima. Si no tiene líquido por encima, lo que está por encima de la superficie libre es la presión atmosférica. Es la atmósfera. Entonces, en la cara de la superficie libre tenemos la presión atmosférica. ¿Bien? Que la presión atmosférica la llamamos Pc. Mientras que I1, que es la segunda de las alturas que está más abajo, en la formulita esta teníamos dos alturas, la más alta y la más baja, la más profunda. Entonces la más alta ahora va a ser la superficie libre y la más profunda va a ser el punto donde queremos calcular la presión. Vamos a preocupar por un punto dentro del fluido a una profundidad H donde queremos calcular la presión. Entonces, el segundo punto I1 va a ser un punto interior dentro del líquido cuya presión va a ser. Así que nos vamos a reemplazar en formulita la presión 2 en la cara superior va a ser la presión atmosférica porque es justamente la superficie. La presión 1 va a ser la presión P de un punto interior al líquido que está a una altura I1 o a una profundidad. Bien, entonces reemplazando tenemos que P2 es la presión atmosférica P1. P1 es la presión del punto P en el interior al líquido. Y nos queda I2 menos I1. ¿Pero qué es I2 menos I1? Si se fijan, I2 menos I1 la resta justamente la altura, justamente la profundidad tomada a partir de la superficie libre. Entonces esta misma formulita se transforma en presión atmosférica menos la presión en el punto 1 igual a menos la densidad por T. Y esta, cambiando de término, pasando de término, ¿cuánto vale la presión en un punto P interior al fluido? La presión en un punto interior al fluido depende de la presión atmosférica. A la presión atmosférica hay que sumarle la densidad por T por la altura, es decir, el peso, esto que sería el peso de la columna del fluido, del líquido que está por encima del punto. Quiere decir que cuando estamos calculando presión en un punto, estamos sumando todo lo que tiene arriba. La presión a un punto, a una profundidad H, la calculamos teniendo en cuenta la presión atmosférica más la presión del fluido que está por encima de ese punto. Sumamos las presiones que están encima, las columnas de aire y de líquido que están por encima del punto que nos interesa, con el que nos interesa calcular la presión. Entonces, esta es la formulita inicial, nuestra deducción, y esta formulita es la más usada. ¿De acuerdo? Presión atmosférica más densidad del fluido por T. Por lo tanto, cuando estamos metidos al fondo de una pileta, ¿qué pasa? ¿Qué presión se emplea?
La presión atmosférica, la que estamos acostumbrados, que obviamente no nos suma ni nada, porque estamos acostumbrados a esa presión, más la presión que ejerce la columna del fluido que está por encima. Y es así, ese exceso de presión es el que se entiende. Los oídos, que son un órgano muy sensible a los cambios de presión. P0, profe, le podemos llamar como... No escucho. Se me cortó. ¿Cómo le puedo llamar a P0? Presión atmosférica. PATM podría haberle puesto. Presión atmosférica. Es la presión que midió Torricelli, que es el peso de la columna de aire que está por encima nuestro, hasta que termina la atmósfera. El peso de la columna de aire, que tiene una altura igual a la altura de la atmósfera, es lo que llamamos presión atmosférica. Si nos sumergimos, a esa presión atmosférica hay que sumarle el peso de la columna de líquido que tenemos por encima. Bien, entonces fíjense que para cualquier punto T, para cualquier punto que esté a la misma altura, y uno, puede estar acá, cualquier altura, la presión va a ser la misma. Y entonces esta formulita nos dice que la presión es la misma para todos los puntos que se encuentran en la misma profundidad. La presión depende de la profundidad. H. A ver, entonces pensemos cómo se aplica esta ley en un tubo que tiene líquido. Acá tenemos un tubo abierto. Un tubo en U con sus extremos abiertos. Entonces, sobre los extremos actúa la presión atmosférica. Sobre los dos que están abiertos a la atmósfera actúa la presión atmosférica. Y por eso se equilibran las alturas, la altura del tubo. Por eso la altura de este lado del tubo tiene la misma altura del tubo que de este otro lado. Bien. Y si uno quisiera calcular la presión a una profundidad H dentro del tubo, ¿cómo calcula la presión? Igual con la formulita que acabamos de ver. La presión a esta altura, a esta profundidad H, es la presión atmosférica más la densidad por G por H. Y todos los puntos que estén a esa altura H, a esa profundidad H, van a tener la misma presión. Entonces, este punto del tubo tiene la misma presión que todos estos puntos del tubo. Para todos los puntos del tubo pasa lo mismo. Los que están a la misma altura o a la misma profundidad tienen la misma presión. ¿Para qué les pongo el ejemplo del tubo? Porque los instrumentos que miden la presión, hay instrumentos que miden presión que se llaman manómetros, que tienen que utilizar un tubito. Manómetros como este, por ejemplo. Tenemos un tubito con un fluido, un tubito con un líquido, y este tubito está conectado a un recipiente que tiene gas. ¿Bien? Entonces el gas generalmente gas. Entonces el gas, que tiene una presión propia, uno puede presionar, uno puede, digamos, comprimir el gas con algún método, y luego, ¿cómo le mide la presión a ese gas? Bueno, conectamos una manguerita, este tubo es una manguerita, conectamos una manguerita a una válvula que tiene el recipiente completo. ¿Qué hace el gas? Inicialmente la manguerita tenía el líquido, estaban las dos alturas, los dos extremos de la U tenían la misma altura del líquido. Ahora conectamos uno de los extremos a la válvula que sale del recipiente de gas, y la presión de gas empuja el fluido y hace que suba el fluido, que de este lado queda una altura menor a la que está este otro. Y entonces, ¿qué es lo que está indicando esta altura H? Esta altura H nos está indicando cuál es la presión que tiene el gas dentro del recipiente. ¿Bien? Porque el gas empuja el líquido y lo hace subir una altura H. Inicialmente, como les decía, si estuviera cerrada esa válvula, el líquido tendría la misma altura con esta raya negra. Pero, al enchufarle el gas,
el gas empuja y sube la altura en una de las ramas del tubo. La H, la altura H, esa es la diferencia de altura entre este puntito que nos está indicando, este puntito nos está cantando, nos está indicando la presión que tiene el gas. ¿Cómo medimos la presión entonces con nuestro tubito? Simplemente haciendo lo que estamos haciendo. La presión que tiene el gas acá adentro es igual a la presión que realiza esta columna del líquido a la altura donde se conecta el líquido con el gas. Bien, tengo esta altura. A esta altura el gas está en contacto con el líquido. Entonces, ¿cuál es la presión a esa altura? Bueno, es lo que pesa la columna del líquido que tiene esa altura H. ¿Y cuánto pesa la columna del líquido? Densidad por G por H la columna del líquido. Y la presión atmosférica también hay que sumar 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos entonces? Es tan fácil, es así de fácil. ¿Cómo medimos la presión del gas? Midiendo la altura, la diferencia de altura que genera el gas comprimiendo, empujando el líquido en la manguera. Bien, entonces tenemos que la presión absoluta del gas es el peso de la columna de aire más la presión atmosférica. Se llama presión relativa simplemente el peso, quitándole la presión atmosférica, el peso de la columna del líquido, que le llama presión relativa. No lo pusimos. O sea que estos 80 kilopascales que tiene el gas están medidos, ya tiene otro tipo de manómetro, ya tiene otro medidor de presión. Esos 80 kilopascales uno los podría chequear, que son así, a través de la altura, de la diferencia de altura que se produce en la manguerita del líquido. ¿Bien? ¿Alguna vez han tratado de medir niveles? ¿Han usado alguna manguerita de nivel? Sí, profe. Una manguerita, Sí. los albañiles utilizan la Sí. manguerita de nivel Sí. para chequear, para verificar o para construir que dos puntos distantes entre sí estén a la misma altura y simplemente Sí, cuando una tenés que tirar la línea de que vas colocando los ladrillos, tiene que tener la misma línea de un lado y el otro punto, tenés que llegar al mismo nivel. Entonces, hay que procurar que los dos extremos de la manguera estén vacíos, estén libres, digo, para que la presión atmosférica para que actúe la presión atmosférica sobre los dos extremos de la manguera. Si uno tapa uno de los extremos, cambia la presión y cambia la altura y mete la pata al medir nivel. Entonces uno mide nivel gracias a esta propiedad de que la presión es la misma en ambos extremos de la manguera, por lo tanto la altura del fluido tiene que ser la misma. ¿Bien? La imprecisión que uno comete o el error que uno comete depende del ancho de la manguera de nivel con la que esté midiendo y del menisco que se produce. Se produce un menisquito en el líquido. Bueno, de esta manera, utilizando el hecho de que la presión es la misma en ambos extremos de la manguera, por lo tanto la altura del fluido tiene que ser la misma, se mide el nivel. Utilizando el hecho de que la diferencia de altura y de presión, podemos medir la presión del gas contenido dentro de ese presión. ¿A quién se le ocurrió medir la presión atmosférica? Evangelista Torricelli. ¿Sí? Torricelli, un experimento que pudo medir el peso de la columna de aire que está arriba nuestra. A lo que llamamos presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre la superficie. ¿Cuál fue el experimento de Torricelli? Y agarró un cubito de 1 metro de largo y lo llenó con mercurio. Lo tapó con el dedo, limpió el
tubito, lo dio vuelta. Tenía un recipiente listo, un recipiente vacío, listo para meter el tubito invertido y sacar el dedo. Cuando sacó el dedo, ¿qué pasa? En vez de derramarse todo el líquido, todo el mercurio que estaba contenido en el tubito, solamente bajó de manera que la columna que se produjo, que se mantuvo estable en el tubito, fue de 76 centímetros o 760. ¿Qué quiere decir esto? El peso de esta columnita, la presión que hace la columna de mercurio, está siendo igualada por alguna presión externa en el fluido, en el líquido, que hace que no termine de caer, que no pueda terminar de caer el líquido en la columna. ¿Cuál es entonces esa fuerza exterior que está impidiendo, o cómo le llamamos a presión exterior que está impidiendo que caiga todo el fluido, que se derrame todo el fluido? Es la presión atmosférica. La atmósfera es una presión sobre el fluido que impide que caiga completamente el mercurio, que se derrame todo el fluido. Bien, les voy a hacer la experiencia, nada más que hoy sabemos que el mercurio es altamente tóxico. Por lo tanto, si ponemos el dedo y un buen guante, tenemos que tratar de no respirar el mercurio, de este gas. Así que bueno, es más complicado a pesar de que nosotros en los laboratorios, cuando lo estudiábamos, lo usábamos mucho y lo poníamos en las manos como si nada. Bueno. Ya nos decían que era tóxico, no sabíamos que era tóxico. Bien. Entonces, ese fue el experimento de Torricelli. ¿Cómo lo explicamos en términos de lo que acabamos de ver? Vamos a utilizar la formulita que vimos. La presión a una altura 2, la altura 2 va a ser justamente a donde se detuvo la caída del mercurio. La presión 1 va a ser la presión en la base. La base con el líquido libre, la cara libre del libre. Esa es la presión atmosférica. La presión 1 va a ser la presión. La altura 2 evidentemente va a ser la altura de esto de los 76 centímetros y la altura 1 va a ser igual a 0, porque la diferencia de altura va a ser 76 centímetros. A ver, vamos a poner la flecha, toda la flecha. Y 1, esta altura medida de la base del recipiente. Y 2, medida de la base del recipiente, la diferencia en las alturas es 76. La presión en la superficie libre del fluido va a ser P1 igual a P0. Y la presión en la superficie 2, esta acá arriba, es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando cae el fluido, acá se produce vacío. No hay nada y el fluido cae. No se puede llenar con nada este espacio del fluido. Entonces se produce vacío. La presión es prácticamente 0 en esta superficie del Bien. Entonces aplicamos con estos datos, aplicamos la formulita que deducimos del cambio de presión con el mercurio. Y entonces la presión 2 en la cara que está en contacto con el vacío es la presión en la superficie libre y la presión atmosférica. Y esto me da densidad porque por altura, y la altura lo sabe, ¿no? 6 centímetros, si estamos por supuesto donde estaba Torricelli, que estaba a nivel del mar. Bien, cuando subimos, cuando cambiamos de nivel, cuando estamos en la altura de Bolivia, o cuando estamos en la altura de Perú, o cuando estamos en Córdoba,
la presión no es exactamente la misma que midió Torricelli, que estaba a nivel del mar, ¿cierto? Pero es la presión atmosférica en cada lugar. Bien, entonces despejando la presión atmosférica, le dio a Torricelli que la presión atmosférica que mide es la densidad del líquido que está usando por la gravedad por la altura. La densidad del líquido que está usando es la del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La altura que él midió es de 76 centímetros o 760 milímetros o 0,76 metros. Entonces, lo primero que se le ocurrió es decir, bueno, la presión atmosférica es de la unidad que yo inventé. La presión atmosférica es de 760 milímetros. Esa es una forma de medir la presión atmosférica. Es una unidad que se utiliza, 2 milímetros de mercurio. Entonces, la presión atmosférica normal se dice que hay presión atmosférica normal cuando estamos hablando de 760 milímetros de mercurio. Pero para escribirlo en pascales, que es la unidad de MKS, ¿qué hace? Tenemos que expresarlo con densidad, por gravedad, por altura, con la generita. Vamos reduciendo. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro. La gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura que midió Torricelli es de 760 milímetros o 0,76 metros. Y esto da 101.292,8 pasos. Estos números se pueden afinar, por supuesto, 13.600 es 13.595, 9,8 puede ser 9,81, esto depende de los temas. Entonces esto puede variar un poco, pero más o menos es de 101.290 o 101.300 pasos la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica también se le llama una atmósfera. La atmósfera es justamente equivalente. Una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio, equivalente a 101.300 pasos. Entonces acá ponemos la unidad de todo. 760 milímetros de mercurio y 101.308 pascal igual a una atmósfera. Y un montón de unidades de presión. Y en vez de poner todo ese numérico para las atmósferas, redondeamos a 1,03 por 10 a la 5. Lo van a encontrar así, 1,013 por 10 a la 5 o 1 por 10 a la 5. También lo redondean como 1 por 10 a la 5. Bien, entonces de esta forma Torricelli midió la presión atmosférica. Se dio cuenta que era la presión de la atmósfera lo que hacía que el mercurio no se derramara. Bueno, entonces ya tenemos varios conceptos encima. Vamos a ver el principio de Pascal, que es un poquito de consecuencia de lo que estamos viendo. Que dice, la presión aplicada a un fluido confinado, si además tenemos si además de tener el fluido en un recipiente, eso es confinado, le aplicamos presión a través de alguna superficie a ese fluido, ¿qué va a pasar con el fluido? Esa presión aplicada exterior se va a transmitir con el mismo valor a todos los puntos del fluido de las paredes del depósito que le ponemos. Entonces uno presiona en un lado del fluido y esa presión que ejerce en ese costado del fluido, en esa superficie, se va a transmitir con el mismo valor a todos los puntos. Por ejemplo, uno tiene un fluido globito pinchado, ¿no es cierto? Aprieta la jeringa y sale el líquido por los huequitos del globo con la misma presión. Por todos los huequitos sale con la misma presión que uno está ejerciendo con el émbolo de la jeringa. Otra más fácil es apretar un globo con agua. Cuando uno aprieta el globo con agua se infla de los dos lados, de la misma forma. Entonces, porque la presión externa que uno está ejerciendo se transmite con el mismo valor a todos los puntos. Y a las paredes de la cara, las paredes del depósito. Y otra más común, y otra que más conocen, es lo que se llama prensa hidráulica. El principio de gato hidráulico, ¿cierto? De las prensas que hay en los talleres.
¿Cómo funciona la presa hidráulica? Tenemos un líquido, un fluido, generalmente aceite, una superficie pequeña, con un émbolo, que permite hacer unas fuerzas pequeñas, y del otro lado, una superficie grande, donde se coloca el peso grande que uno quiere mover. ¿Por qué uno con pequeña fuerza puede mover un objeto que es muy pesado? Justamente por el principio de cómo funciona. La presa hidráulica funciona de la siguiente forma. La presión que uno ejerce sobre el émbolo 1 es la fuerza que está haciendo uno y pequeña sobre la superficie 1. Ahí es donde uno, el gato, le hace fuerza. Sobre la superficie 2, el émbolo 2, mucho más grande, la presión que se está ejerciendo es la fuerza 2 que tiene que resistir o que levantar la prensa, el gato, sobre la superficie 2, donde está apoyado el elemento pesado que queremos levantar. Pero como el fluido transmite con el mismo valor de presión, se transmite con el mismo valor la presión en todos los puntos, entonces estas dos presiones son iguales. Porque uno ejerce una presión en esta cara, esa misma presión se transmite a esta cara igual. ¿Bien? La presión 1 y la presión 2 son iguales. Lo que dice Pascal es que las presiones son iguales. Lo que cambia son las fuerzas. Entonces, igualando esas presiones, queda que la fuerza 1 sobre la superficie 1 igual a la fuerza 2 sobre la fuerza 1 es la que uno hace. La fuerza 2 es la que uno quiere levantar. Entonces, la fuerza que yo voy a hacer, la fuerza que yo voy a hacer va a ser más chica en la medida que la relación entre las superficies sea más pequeña. Es decir, para una superficie 1 muy chiquita y una superficie 2 muy grande, entonces la fuerza que yo tengo que hacer va a ser ese 1 sobre ese 2 tiene que ser muy chiquita para que yo tenga que esforzarme poco para levantar algo pesado de la prensa. Entonces el principio de Pascal es lo que nos permite hacer uso de la prensa hidráulica del gato hidráulico. El otro principio que vamos a ver es el principio de Arquímedes, y con esto terminamos hoy. Bueno, esperamos un rato. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Un principio, por lo tanto, de la observación, dice que cuando sumergimos un cuerpo, ese cuerpo siente una fuerza hacia arriba. La fuerza hacia arriba se llama fuerza de flotación o empuje. Yo lo conocí como empuje, que ese empuje es arriba, que no deja sumergir del todo una pelota en la clave, ese empuje. ¿Cómo se calcula? Lo que cuenta Arquímedes es de cómo calcular el cuerpo. Y ese empuje justamente es igual al peso del fluido que desplaza el objeto cuando uno lo sumerge. Entonces, peso del líquido que desplaza el objeto. El empuje, la magnitud del empuje, la magnitud de la fuerza hacia arriba que hace el líquido, es igual al peso del líquido que desplaza el cuerpo cuando yo lo sumo. ¿Bien? Entonces, primero, ¿qué es el líquido desplazado? Cuando uno sumerge una piedra dentro de la jarra, ¿qué le pasa al volumen del líquido? La piedra ocupa volumen, por lo tanto, desplaza un poco, al sumergirse la piedra, desplaza el líquido. Ese es el volumen desplazado por la piedra. ¿Sí? Entonces, si uno mide la magnitud, si uno mide el volumen desplazado por la piedra, pesa el volumen desplazado, uno puede calcular cuál es el empuje que le hizo el agua a esa piedra.
Es el peso del volumen desplazado, del líquido desplazado. El peso del volumen, el peso del fluido desplazado. Claro, peso del fluido desplazado. Acá también, al mismo ejemplo, le metemos una piedrita dentro del líquido, se levanta un poquito el nivel. Desplazado y desalojado se le dice. ¿Bien? Y por más que se haya ido al fondo la piedra, ha recibido un empuje. Y el empuje recibido es igual al peso del fluido desplazado. Si uno pudiera recuperar este fluido desplazado, lo pesa, ¿cómo sería experimentalmente? Uno llena la vasija, la llena hasta el tope, del borde. Mete la piedra y abajo recoge, con alguna otra vasija, recoge el fluido desplazado, el líquido desplazado. Lo recoge, lo pesa en una balanza, ese fluido, y calcula. ¿Bien? El empuje que le hizo el agua a la piedra es igual al peso de ese líquido desplazado. Fíjense, uno tiene un recipiente con escala grabadora, si le mete un dedo al recipiente, el líquido se levanta un poquito, le mete dos dedos, se levanta un poco más, le mete la mano entera, se rebalsa. Eso es desplazar, eso es fluido desplazado o desalojado. Otro ejemplito para que quedara claro lo que es el fluido desplazado. Simplemente pesando ese fluido desplazado, agarrándolo y pudiéndolo pesar, entonces tenemos el valor del empuje. Entonces, este es el principio de cambio. El empuje E, o la fuerza de explotación B, como le llaman servos del agua, es la densidad del líquido donde sumergimos el cuerpo por la gravedad, por el volumen desplazado de esa luz. Este justamente densidad por volumen, la masa por gravedad, densidad por volumen es la masa del líquido desplazado multiplicada por la gravedad. Eso se puede. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo está flotando? Está flotando a media altura o con alguna parte del cuerpo sumergido. ¿Qué va a pasar? Si flota con una porción sumergida, quiere decir que tiene equilibrio el cuerpo. Si tiene equilibrio, la suma de las fuerzas da cero. ¿Qué fuerzas actúan sobre nuestro cuerpo? Sobre este cuerpo. El peso y el empuje. Quiere decir que al estar en equilibrio, el empuje menos el peso da igual a cero. Quiere decir que si flota, el empuje es igual al peso. Si se hunde, ¿qué pasa? Como en este caso, vamos a ver que se hundió, el peso superó el empuje. El empuje fue menor que el peso. ¿Y qué pasa si el empuje es mayor que el peso? Si el empuje es mayor que el peso, como cuando uno apoya un telgopor en el agua, ¿qué le pasa al telgopor? Sumerge un poquito, uno pone el telgopor en el agua. ¿Hay alguna parte del telgopor que quede debajo del agua? No hay forma de que penetre cuando el empuje es mayor que el peso, el cuerpo se queda apoyado en la superficie. ¿Bien? Bueno, agarramos dos ejemplitos, dos problemas. ¿Alguna pregunta? Dos problemitas sencillos. Están los dos en el cerro. Tenemos las figuritas estas del cerro. Un iceberg, este problema está en el cerro, está en el Resnick, está en varios libros, por eso lo pongo. Un iceberg flota en agua de mar, ¿cierto? Es peligroso porque la mayor parte del iceberg, del hielo, está bajo la superficie. Ese hielo oculto puede dañar la embarcación y que aún está lejos, como el pasó al Titanic. A pesar de que esté lejos de la embarcación, el iceberg puede prolongarse por debajo del mar y no se ve. ¿Qué fracción de un iceberg se encuentra bajo el nivel del agua? Sabiendo que la densidad del hielo es 920 kilogramos por metro cúbico y la del agua del mar es 1030 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo calculamos la fracción de un iceberg que se encuentra? Tenemos un iceberg que tiene un pedazo afuera y un pedazo adentro. ¿Cuál es la fracción que está dentro? ¿Qué porcentaje del iceberg está dentro, debajo del mar? ¿Va a ser mayor que el que está afuera o menor que el que está afuera? Bueno, veamos.
El peso del iceberg es la densidad del hielo por el volumen por la gravedad, ¿cierto? Densidad por volumen nos da la masa que la gravedad. Este es el peso del iceberg completo. ¿Sí? Todo el iceberg pesa densidad por volumen. ¿Cuál es el empuje que recibe el iceberg? Y el empuje tiene que ver con el volumen que desaloja, que es igual al volumen sumergido, ¿cierto? El volumen desalojado es igual al volumen sumergido del iceberg. El empuje, ¿qué era según Arquímedes? Densidad por volumen desalojado por gravedad. Densidad del agua de mar, por supuesto, por el volumen desalojado o volumen sumergido por gravedad. ¿Sí? Como está en equilibrio, como el iceberg se mueve, o sea, está en equilibrio, está flotando, el peso del iceberg es igual al empuje. Entonces igualamos estas dos ecuaciones. La densidad del hielo por el volumen del iceberg, ¿por qué? Es igual a la densidad del mar por el volumen sumergido, por qué. Simplificamos las G, cambiamos de término y nos queda que la relación entre el volumen sumergido y el volumen total del iceberg, el volumen total del iceberg, la relación o el cociente entre el volumen sumergido y el volumen total es igual a la relación entre la densidad del hielo y la densidad del mar. Y haciendo la cuenta nos da que esa relación es 0,89. O sea, que el volumen sumergido es casi 0,9 del volumen del hielo total, es el 90%. El 89% del total del iceberg está sumergido. Este problema. Y el otro problema es el clásico, es lo que hizo Arquímedes, es lo que cuenta la leyenda de que el problema que resolvió Arquímedes. Esas ejercicios, profe, entran en el parcial. En este parcial no, en el recuperatorio sí. ¿Bien? Y en el examen final también. Entonces... pensé que entraban en el parcial, digo, bueno, ya está ya. No, en este de ahora, de la semana que viene. Entonces, el rey le pidió a Arquímedes que determinara, que le dijera si la corona que le habían regalado o vendido era de oro puro, si lo estaban jodiendo. ¿Sí? Estaba sospechando el rey que lo estaban engañando, entonces le pidió a Arquímedes, por favor, decime si esta corona es de oro puro o me están charlando. Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Resolvió el problema. ¿Cómo lo resolvió? De la siguiente forma. Primero, pesó la corona en aire y luego la pesó en el agua. Entonces tenemos este dibujo. La corona pesada en el aire con un dinamómetro le marcó 7,84 newton. Entonces la corona pesada en el aire, el peso de la corona es de 7,84. Pero cuando la pesó en agua, puso el recipiente con agua, la pesó en agua y le dio 6,84 newton el peso sumergido en el agua. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tienen que actúan en el agua? Cuando la corona está sumergida en el agua. El empuje, el peso y lo que lo mantiene, que no se vaya al fondo, que es el dinamómetro o la tensión en la cuerda que lo sostiene. ¿De acuerdo? Tenemos estas tres fuerzas que nos permiten que la corona esté en equilibrio. Sumando esas tres fuerzas, sacándole el módulo, sacándole el vector, tenemos que el empuje, el peso menos la tensión. La tensión todo es lo que marca el dinamómetro, ¿no? La tensión de en la cuerda esta es justamente el peso que marca el dinamómetro. Entonces el peso total menos lo que marca el dinamómetro igual a un newton y ese es el empuje. Está claro que es el empuje, ¿cierto? Si mide 7 en el aire y 6 en el agua, la diferencia es el empuje, ¿no? Un newton es el empuje. El empuje que le hace el agua a la corona. Y ese empuje, de acuerdo a la formulita de la ecuación de la ley de Arquímedes, de la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado.
el volumen desplazado, como está completamente sumergida de la corona, el volumen desplazado es igual al volumen de la corona. ¿Cómo calculamos el volumen desplazado? Bueno, despejamos 1 newton de este lado, pasamos dividiendo la densidad del líquido por la gravedad y calculamos el volumen. La densidad del agua, suponemos que utilizó agua destilada o agua dulce, que es muy parecida a la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 9,8 la gravedad, 1 newton de empuje, calculó el volumen de la corona. El primer trabajo entonces lo hizo fue calcular el volumen de la corona, que es igual al volumen desplazado, o desalojado por la corona de agua. El volumen desplazado igual al volumen de la corona. Y con el volumen de la corona puedo calcular la densidad de la corona. ¿Cómo se calcula la densidad? Como masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Bueno, pero no tenía la masa de la corona, tenía el peso. Entonces multiplicamos por la gravedad, arriba y abajo. Porque el peso de la corona dividido el volumen de la corona por 7,84 del peso de la corona, el volumen de la corona, el que acabamos de calcular, 1,02 por 10 a la 4, y la gravedad, 9,8 metros por segundo. Esa cuentita le da 7,84 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Así que esto es algo así como 7. Sería 7.840 kilogramos sobre metro. Esa es la densidad de la corona que le regalaron o le vendieron al rey. Y entonces hay que saber la densidad del oro. Hay que saber la densidad del oro. La densidad del oro, 19,3 por 10 a la 3. Lo estafaron. Lo jodieron al rey. Entonces, o bien la corona era hueca, o estaba hecha de un material, de un oro mechado, un oro que no era puro. ¿Bien? Bueno, con eso terminamos. Si no tienen preguntitas, eso sería todo. Recording stopped. Espero que les sirva. No hablamos de por qué los barcos flotan, nadie me preguntó. Porque un pedazo de hierro, un barco tiene un pedazo de hierro gigante, ¿por qué no se une? ¿Por qué no se va al mar? Ya a esta altura, profe. Bueno, Hay ¿por qué no que se va dejarlos un que barco? floten sin preguntarle por qué. Bueno, pero un barco no se va al fondo porque tiene lo que llaman, no creo que se llama quilla, no sé, la parte que se sumerge del barco, fíjense que es gigante, ¿no es cierto? Es una bóveda con una aleta bien profunda. Pero igualmente los barcos se suelen llenar con agua también. No. Hay una cierta parte que tiene que tener una cantidad de agua para que... Bueno, puede tener agua, pero eso no va a contribuir a su flotación. Lo que Y contribuye a justamente su esa parte flotación contribuye hueca, a que se hunda una cierta parte del barco. claro, necesariamente tiene que hundirse una parte del barco. ¿Por qué? Porque el volumen, ese volumen que está sumergido, es el volumen desalojado, por la densidad de agua del mar, les da el empuje. El volumen de esa bóveda que se sumerge tiene que ser lo suficientemente grande como para que multiplicado por la gravedad, ¿sí?, nos dé un empuje mayor o igual, igual al peso del barco. Igual al peso del barco. Porque está flotando, pero sumergido, ¿cierto? Con una parte sumergida. El volumen que tiene que estar sumergido, que es el volumen de líquido desalojado, bien, el peso de ese agua, de ese líquido desalojado, es el empuje. El empuje tiene que ser igual al peso del barco. Por lo tanto, esa bóveda, el volumen de esa bóveda que tiene que sumergirse, tiene que estar muy bien calculado. ¿Algo que nos quiera recomendar para la semana que viene, profe? No me acuerdo del pase que tomé el año pasado, así que no me tendré que poner a ver. Búsquelo, fíjese. Y preguntas muy parecidas, del mismo tipo que el parcial anterior, con otro tema, pero para pensar un poquito, para resolver problemas. Me interesa que resuelvan problemas, que se pongan... bueno, hicimos los problemitas de
el problemita que hicimos en clase, y de los problemas que hicimos en clase, a algunos les voy a preguntar. Hicimos muchos problemas en clase. Sí, hicimos un montón problemas en Cantidad de clase. movimiento lineal, de ¿Entraba dinámica. desde qué unidad hasta qué unidad, profe? Y fíjense, en el aula virtual dice, desde la clase 14 creo que dice. Desde la clase 14 está, son los que dicen, a ver, son los que están después de los PDF que les puse todos juntos, todas las clases a partir de ese PDF, hasta la clase de hoy sin incluir, creo que va a cantidad de movimiento lineal, a partir de cantidad de movimiento lineal de impulso, se acuerda que vimos choque elástico, conservación de la cantidad de movimiento lineal, energía, conservación de la energía mecánica, etc. Creo que arrancamos en cantidad de movimiento lineal de impulso. Si mal no recuerdo, acá lo tengo, no sé por qué. Sí, profe, arrancamos ahí, qué sencillo. Claro, creo que arrancamos ahí, pero por la duda. ¿Qué número de clase es? Ya te digo. ¿Cuántos problemitas eran, profe? 4, ¿no? No. No, en toda clase vimos problemas. No, yo me parece que... Clase 14, cantidad de movimiento lineal e impulso. Ahí arranca. 15 tiene problemitas, pero no está si no está el PDF, si no está el PDF o la tilmina, quiere decir que hicimos, está grabada la clase, hicimos problemas, escribimos en el pizarrón. La clase 14 arranca. La clase 15 la hicimos práctica, seguramente hicimos problemas. La clase 16, centro de masa, sólido rígido. La 17, torque, hicimos varios problemas de torque. El 18 es torque, ejercicio, 20. La 19, cantidad de movimiento angular. La 20, conservación de la cantidad de movimiento angular. La 21, trompo. Práctica, problema del trompo, podemos evitarlo. Dejamos el trompo de lado. Sí me interesan los problemas de cantidad de conservación de la cantidad de movimiento angular, conservación de la cantidad de movimiento lineal. Después clase 22, trabajo y energía en rotaciones, rodaduras, seguro el cilindro que está inclinado. ¿Se acuerdan? Para conservación de la cantidad de movimiento angular estaba el problema del bastón y de la bala, del bastón y de la bala, movimiento oscilatorio armónico, bueno, que es un poco teórico, y lo de fluidos eléctricos. Suerte. Bueno, profe, muchas gracias. Profe. Nos estamos viendo. Siempre dentro de lo hecho en clase, ¿no es cierto? Sí, yo voy a estudiar de eso, profe. Sí o sí, en la carrera. Los problemitas que hicimos en clase, los conceptos desarrollados en clase. Yo para hacer los parciales me fijo en las clases. ¿De acuerdo? Bueno, busco entonces las cosas que hemos hecho en clase, entonces. Tal cual. Sí, me fijo en la clase que justamente, bueno, es lo mismo que está en los libros. Así que... ¿El Serway me puede servir estudiar también? Profe. Yo estoy sacando, mira, la mayoría de los ejercicios que he sacado, los ejemplos los he sacado del Serway. Hágala fácil, profe. Trate de buscar. Comparen. Fácil. Bueno, pero estudien y va a ser fácil. Sí, obvio que sí, vamos a estudiar, pero... Agarren las clases y agarren el Serway. Van a ver que yo he sacado muchos... Usted como profe sabe qué problemas son muy difíciles y otros que son un poquito más rápidos. Pero yo no voy a dar problemas que no hayamos estudiado, punto, que no hayamos visto. No les voy a salir con un martes 7. Van a hacer cosas que hemos entendido teóricamente en clase. Bien. Agarren las filminas y agarren el Serway, las dos cosas. Estudien de la filmina y del Serway. Y si quieren escuchar la clase, escúchenla.
Pero Filmina y Serway, ellos van a ver que la Filmina, un montón de imágenes, la mayoría de las imágenes las saco del Serway. Bien. Algunos textos del Serway, a mí no me gusta mucho cómo está la traducción, así que generalmente cambio algunos textos, pero he seguido, como dice la cátedra, que he seguido el librito del Serway. Está bastante bien en nuestro. Quedamos Muy así. bien. Dale. Dale. Bueno, profe. Gracias, Hasta profe, mañana. por la clase. Gracias, profe. Chau, chau. No, profe.